Séptima parte. Algunos temas relevantes. Título 10. La verdadera enseñanza de vida y bienaventuranzas. Dios es un ser en verdad inteligente, pues dispone de su sabiduría que es verdad. Por ello es la sabiduría quien da inteligencia. Y Dios formó a su sabiduría haciendo uso pleno de su conciencia lúcida, y la formó en base a su propio sentir bueno proveniente de su esencia espiritual plena. Por lo tanto, cuando Dios le compartió de su propio espíritu al hombre, el hombre gozaba de una conciencia lúcida como la del Padre. Y Dios formó o educó en base a su misma sabiduría al hombre, para que el hombre sea inteligente, a imagen y semejanza de Dios. Pero el hombre, debido a la mentira de Satanás, se apartó del Padre Celestial, al nublar su conciencia y corromper su inteligencia, lo cual lo llevó a hacer obras malas o equivocadas, contrarias a las del Padre Celestial, quien ante la rebeldía del hombre lanzó la maldición a toda la tierra. Y como el hombre nubló a su conciencia y corrompió a su inteligencia, ya no tuvo nada bueno que enseñar a sus descendientes. De ese modo, el hombre y su mujer heredaron su misma imperfección a toda su posteridad. Y la maldición de Dios hecha al hombre tras el pecado pasó a todo su linaje. Entonces, esta maldición hecha por Dios responde a que, así como aquellos que experimentan la confusión van perdiendo poco a poco su razón de ser hasta que mueren espiritualmente, así también Dios Padre hizo que el cuerpo carnal del hombre que experimentó la corrupción tras el pecado vaya perdiendo su razón de ser hasta que vuelva al polvo de donde salió. De lo anterior queda claro también que nadie nace con inteligencia, sino más bien con conciencia lúcida, que puede llevarles a reflexión para hallar la verdad, y por ella obtener inteligencia. Por tal motivo, la inteligencia es propia de una conciencia lúcida y no de una deslumbrada. Entonces, nadie podría hallar la verdad y obtener inteligencia si no contara con una conciencia lúcida, como tampoco alguien podría despertar fácilmente la inteligencia sin el conocimiento de la verdad proveniente de Dios Padre, ya que la inteligencia es algo que se cultiva y forma poco a poco con la verdad del Padre Celestial que es su sabiduría. Es así como el hombre que goza de una conciencia lúcida se interesará y aprovechará la verdad de Dios para adquirir inteligencia verdadera. A partir de ahí, no debería de ser increíble que en el mundo haya niños que saben mucho más del verdadero amor que lo que aparentan saber los hombres que se consideran maduros, porque aquellos niños que se acercan a la palabra de Dios llevan impregnados el concepto real del amor en su esencia espiritual, y actúan en consecuencia a ella cuando se les llama y enseña lo bueno proveniente de la sabiduría de Dios. Así lo demuestra la Escritura cuando afirma que Jesús llamó a un niñito, lo colocó en medio de los discípulos y declaró: si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Al que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le amarren al cuello una gran piedra de moler y que lo hundieran en lo más profundo del mar. Sin embargo, el hombre terrenal que se cree maduro, poco a poco ha ido perdiendo su lado espiritual al ofuscar su conciencia con todo lo terrenal que lo deslumbra y atrapa y cautiva, hasta llevarlo a muerte espiritual, que es un estado de perdición, debido al estado de confusión que nubla su conciencia y corrompe a su inteligencia y lo aturde. De ese modo, el hombre terrenal, debido a su estado de muerte espiritual, jamás podría adquirir inteligencia llegando a la verdad, y que le devolvería la vida que tenía con Dios Padre. Y si el hombre muerto espiritualmente no puede llegar a adquirir la sabiduría de Dios que es vida, tampoco puede heredar esta vida eterna a sus hijos. Es así como estos hombres terrenales que se creen maduros hacen que sus niños vayan perdiendo también su lado espiritual, debido a que los mayores les contagian sus propios juicios o ideales de vida basados en sus experiencias de lo incorrecto terrenal.
Por ello, ignorar la sabiduría de Dios o Espíritu Santo es condenarse a muerte y dejar todo al abandono, pues no se tiene conciencia de nada. Y hacer que los demás seres vivos ignoren esta sabiduría es también condenarlos a muerte. Y hacer que los demás seres vivos ignoren esta sabiduría es también condenarlos a muerte, o sea, a un estado eterno de confusión que se experimenta ante la ignorancia de todo. El Todopoderoso conoce las implicancias negativas de no contar con la sabiduría, y por eso Dios Padre transmite su misma sabiduría a sus hijos. Entonces, un verdadero padre educa la conciencia de sus hijos por medio de la sabiduría. Así les da la formación necesaria para distinguir en verdad lo bueno de lo malo. Es decir, el Padre Celestial transmite el Espíritu Santo y enseña el conocimiento de Dios que indique el obrar correcto de todos, para que todos se procuren el bien y nadie experimente el mal. Y nadie podría experimentar el mal, pues todos se preocupan por el bienestar de todos, debido a que cada quien conoce lo que da bienestar verdadero a cada quien. Y esta es la verdadera enseñanza de vida que proviene de Dios Padre. Entonces, el conocimiento de todo aquello que da bienestar verdadero en todos es propio de la sabiduría de Dios, la misma que proviene del Padre Celestial y que es la vida eterna de todo aquello que ha llegado a ser verdad, y por eso existe de un modo eterno. Entonces, la vida de toda criatura existente es propia de la sabiduría de Dios Padre que les dio una razón de ser. Por lo tanto, todo ser que obtiene sabiduría es hecho inteligente y está en la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo en verdad, de manera que a ese ser nada puede hacerle un mal, pues ese ser sabe evitar lo que es mal. Por ello, quien tiene sabiduría no puede experimentar jamás un estado de confusión que pudiera aturdir su conciencia de ninguna manera posible, hasta llevarlo a experimentar la muerte espiritual. De ahí que la sabiduría es como luz que no da lugar a las tinieblas de lo desconocido. La muerte espiritual es un estado de inconsciencia, porque aquellos que ignoran la sabiduría ignoran todo lo bueno, y nada bueno pueden hacer en verdad, sino únicamente lo que les parece bueno o malo. De ahí que todo eso genera maldad en el mundo y cada quien está lleno de problemas, pues en el mundo lo que parece bueno para algunos es malo para otros, y lo que parece malo para algunos es bueno para otros. En un mundo donde se ignora la verdad de Dios, siempre será todo algo relativo y no algo absoluto. Y esa misma ignorancia, por falta de la enseñanza de vida de Dios, es lo que alimenta en las personas del mundo su vida desordenada y libertina, es decir, su vida inconsciente e irreflexiva. En el mundo, por falta de una guía verdadera, o sea, la sabiduría de Dios, cada quien va por donde sea que quiera ir, y cada quien hace lo que quiera hacer, persiguiendo sus propios sueños e intereses y provechos. Y debido al propio obrar inconsciente de cada quien, pues andan como ciegos o en tinieblas, se estrellan todos, y se originan toda clase de maldades y problemas en el mundo, como consecuencia de una respuesta agresiva de unos para con otros que pretenden defenderse ante tanta inseguridad que los aturde. Las personas del mundo, en su ignorancia de todo por falta de sabiduría, de manera involuntaria, fruto del error, aprenden algo nuevo cada día, y de manera voluntaria buscan aprender algo que les brinde solución a sus problemas. El hombre terrenal, haciendo uso de su inteligencia para hallar alguna solución a sus problemas terrenales, da paso a toda clase de enseñanzas o doctrinas también terrenales, y con las cuales alimentan sus sueños e ideales, llenándose de toda clase de astucias, mas no de verdadera enseñanza de vida. Pero es de ese modo que sus mismos problemas impulsan a los hombres terrenales a insertarse y llenarse más y más de todo tipo de ideales malos provenientes de lo terrenal, y que alimentan sus apetitos terrenales desmedidos. De ese modo, aunque los hombres terrenales crean estar dando solución a sus problemas, por medio del conocimiento terrenal proveniente del mundo, lo único que hacen es originar más y más problemas debido a sus ideales terrenales materialistas que los llenan de sentimientos inhumanos diversos, como el egoísmo, la codicia y la ambición. Por ello, la vida en la tierra para los hombres terrenales es una estúpida lucha por la sobrevivencia,
en donde no hay cabida para el amor de Dios entre los unos a los otros. Hay que tener en cuenta, además, que estas enseñanzas o doctrinas terrenales son algo ajeno al sentir de los hombres, y no algo que sea parte de cada quien en su alma, pues en el mundo cada cosa aprendida en algún momento con el tiempo se olvida o se echa al olvido, debido a la supuesta modernidad del mundo que vuelve cambiantes las cosas, consecuencia de lo terrenal material que es pasajero, y va dejando obsoletas muchas cosas del pasado. Así también, producto de la modernidad, las personas del mundo deben insertarse más y más en el conocimiento terrenal de algo nuevo, para no quedar desfasados o desactualizados. Y cada cosa o situación nueva del mundo, de manera indefinida, va capturando la atención de los hombres terrenales que se quedan maravillados ante lo moderno y van dejando de lado la palabra de Dios que enseña lo correcto de todo en verdad. Es así como los hombres terrenales, por ignorar lo correcto de todo y que jamás quisieron aprender debido a su estado de confusión o muerte espiritual, producto de lo deslumbrados que están con la modernidad del mundo terrenal, se echan a perder también indefinidamente. Por el contrario, el Padre Celestial brinda los conocimientos necesarios a los hombres, para que todos ellos puedan formar su ser espiritual, dejando de lado lo vano de lo terrenal. Así también, Dios Padre hace que cada enseñanza brindada a los hombres sea parte de su ser y de un modo eterno, sin que en algún momento pase de moda o quede obsoleto por cualquier motivo, pues su enseñanza no depende de lo terrenal, sino de lo espiritual que domina a todo. Y esta doctrina de Dios es algo que se emplea siempre, a cada instante y en todo lugar, pues procura el bienestar real de cada quien y entre los unos a los otros. En contraste a las doctrinas terrenales, que ante lo cambiante de todo o ante la falta de práctica de muchas cosas innecesarias que se aprende o se van quedando obsoletas, los hombres van olvidando aquello aprendido en algún momento. Asimismo, con el obrar bueno, cada quien describe lo que cada quien es en realidad, pues las obras hablan por uno mismo. Es así como la figura espiritual de cada quien se evidencia con el obrar de cada persona, tanto en palabras como en hechos. De manera que el ser espiritual obra todo lo bueno en verdad, pero el ser terrenal obra todo lo malo. La obra de cada quien es como el fruto que producen y por el cual se reconoce y distingue a cada quien. Entonces, si los padres terrenales no forman o educan en verdad la conciencia de los hijos que Dios Padre les puso en sus manos y que le pertenecen a Él, aquellos hijos terminarán obrando de manera inconsciente e irreflexiva por causa de la mala educación recibida de aquellos padres terrenales que ignoran la verdad o la dejan de lado por confiar más en la educación impartida por el mundo. La enseñanza proveniente del mundo, con toda su ciencia, no educa la conciencia de los hijos. Por el contrario, con apariencias de buena educación y sabiduría, los confunden y los echan a perder. Es decir, los llevan a un estado de muerte espiritual, al llevarlos a poner su atención en todo lo terrenal pasajero y vano, y que los desvía así de la verdadera enseñanza de vida propia de la sabiduría de Dios. De ese modo se cumple la profecía anunciada por Jesucristo que afirma: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Es así como aquellos que se desvían de la verdadera enseñanza de vida que es la sabiduría de Dios, terminan por ignorarla, afirmando no necesitar de ella, al creerse conocedores de todo, debido a lo terrenal que experimentan a diario y que prefieren ante todo. Por eso, aunque uno se sienta conocedor de toda realidad terrenal y uno sea conocedor de toda ciencia, no puede proveer un verdadero bienestar a todo el mundo. Pues en el mundo, cada quien tiene sus propios ideales de lo que les parece bueno o malo, y en consecuencia, cada quien busca y hace lo que quiere. Es por ello que las obras de estas personas del mundo son malas, tanto para con ellos mismos como para con todos los demás, pues nadie sabe en realidad lo que es correcto, es decir, lo que realmente aprovecha a la sociedad, y se genera armonía plena en todos. El conocimiento proveniente del mundo y su ciencia, a las finales solo alimenta el orgullo de las personas, pues se creen conocedores de todo y sabios, aunque nada conocen en realidad,
pues en el mundo todo es pasajero. Ante la realidad anterior, indica la Escritura lo siguiente: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Dios atrapa a los sabios en la astucia de ellos. Y también el Señor conoce los argumentos de los sabios y sabe que no valen nada. La sabiduría de Dios, que todo lo conoce, manifestó estas cosas a los apóstoles con anterioridad, para que lo dieran a conocer a todo el mundo. Y cuando estas cosas ocurren, la gente del mundo crea en la palabra de Dios. Y fue así que se dijo también: porque vendrá tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se buscarán maestros según sus inclinaciones hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Así también indica la Escritura: profesando ser sabios se hicieron necios, incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios incorruptible, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, de animales y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Satanás insertó la mentira al contradecir la verdad de Dios ante los hombres, y los hombres engañados dejaron de lado la doctrina espiritual de Dios, por seguir toda clase de ideales terrenales con los cuales creyeron llegar a ser por ellos mismos tal como Dios. Entonces, el hombre que está contaminado por la mentira de Satanás tiene su espíritu dañado emocionalmente y está a sí mismo dividido, pues está confundido, ya que una parte de él quiere creer en la palabra de Dios y en ese mundo espiritual del Padre en que se vive eternamente, conocido como el paraíso. Pero aquel hombre terrenal se ve a sí mismo en su cuerpo carnal y piensa, por un lado, que no goza de la misma naturaleza divina de aquel Padre celestial, y por otro lado, piensa que todo lo que oyó de la vida espiritual es tan solo una mentira o un simple cuento ficticio que alguien se inventó para sacar algún provecho material de los creyentes. Debido a tantos ministros falsos que con sus mentiras vuelven despreciable a la verdad de Dios, que es reflejo de su nombre santo, y destruyen así la fe de las personas. De ese modo, ya nadie le presta la debida importancia al hecho de buscar y hallar la verdad, porque ante un mundo de dudas, esta verdad ya no aparenta ser algo absoluto, sino más bien algo relativo como en el mundo. Y todos se confunden y conforman con esa realidad equivocada del mundo, debido a su falta de interés en conocer la verdad en su sentido espiritual pleno. Ante la realidad anterior, advierte el apóstol San Pablo lo siguiente: si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas que son las de Cristo Jesús, nuestro Señor, y a la enseñanza que honra a Dios, está cegado y no entiende nada. Ese padece de la enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles, de donde proceden envidias, discordias, insultos, desconfianzas y altercados propios de los que tienen la mente pervertida. Están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio. Así también, el apóstol San Pedro da a conocer de antemano lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos imitarán sus vicios, por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Los inspirará el amor al dinero, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora bien, este hombre terrenal emocionalmente dañado, para salir de su estado de confusión o muerte espiritual, originado por la mentira de Satanás, necesita salir de su cuerpo carnal, es decir, fallecer en carne para verse a sí mismo como un ser espiritual, es decir, volver a la vida espiritual de Dios Padre. Sin embargo,
Esta alternativa es el camino fácil o puerta amplia y espaciosa de la que nos habló el Señor Jesucristo. Por otro lado, este hombre terrenal, emocionalmente dañado, para salir de su estado de confusión o muerte espiritual, necesita por fe interesarse y experimentar el conocimiento de Dios, es decir, la doctrina del Padre Celestial, que es verdad, para salir de su mentira. Sin embargo, esta alternativa es el camino difícil o puerta estrecha para los hombres muertos espiritualmente. Debido a lo anterior, ya lo indicó nuestro Señor Jesucristo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Asimismo, el hombre espiritualmente muerto, debido a la mentira de Satanás, está como el cuerpo carnal de un difunto que yace tendido en la tierra. Así como aquel cuerpo no se mueve más, así también el espíritu del hombre yace en su cuerpo terrenal de un modo inactivo, como dormido en tinieblas, y no sabe lo que hace, pues no tiene conciencia de nada y por eso actúa de un modo irreflexivo. Evidentemente, para que un cuerpo terrenal adquiera aliento y pueda moverse libremente sin estar postrado en tierra, necesita de un espíritu que le brinde tal cualidad. Y del mismo modo, para que un espíritu muerto adquiera vida y pueda moverse libremente sin estar atado a las cosas terrenales, necesita lucidez en su alma, proveniente de la sabiduría de Dios o Espíritu Santo, para que tenga conciencia de sus actos y pueda dominar a todo lo terrenal, sin que lo terrenal lo domine a él y lo lastime o dañe. Por tal motivo, para que la conciencia de un espíritu se active y adquiera lucidez e inteligencia, necesita tener el conocimiento de Dios, es decir, la sabiduría que le permita discernir el bien del mal a ciencia cierta. No obstante, en el mundo, los hombres terrenales, debido a su vanidad y orgullo propio, creen tener inteligencia por todo aquello que conocen de las cosas del mundo y de su ciencia. Sin embargo, en el mundo, aun cuando la capacidad intelectual de alguien aparente ser demasiada en comparación a otros, eso no refleja inteligencia, sino que es tan solo apariencia de inteligencia. Pues aquel que verdaderamente es inteligente está en la capacidad de reconocer el bienestar pleno que otorga la sabiduría de Dios con todos y de ponerla por obra en la vida cotidiana. Mas si alguien disponiendo de la sabiduría de Dios la ignora, demuestra que no es inteligente. Y si nadie sabe darle utilidad a la sabiduría de Dios, entonces también demuestra que no es inteligente. ¿Cómo podría ser inteligente un hombre que se cree conocedor de toda ciencia proveniente de lo terrenal y que no es capaz de obrar el bien y solo hace el mal, pues no tiene conciencia de sus actos? De manera inversa a lo anterior, aunque un hombre ignore toda ciencia, si es capaz de comprender adecuadamente la palabra de Dios y de ponerla por obra para hacer el bien, demuestra y por mucho que es en verdad inteligente. Es así como aunque alguien no entiende de ciencia alguna, si sabe escuchar y comprender la voz del Altísimo y le obedece en todo, hará obras maravillosas que perdurarán eternamente. Y alguien demuestra que es capaz de comprender adecuadamente la palabra de Dios cuando con su obrar solo hace lo bueno con todo y todos, además de sí mismo, es decir, actúa con amor verdadero. Y uno obra lo bueno en verdad cuando sabe distinguir a ciencia cierta lo bueno de lo malo. Es así como todo aquel que sabe distinguir lo bueno de lo malo es capaz de dar solución a todo problema existente en el mundo, haciendo justicia con todos, porque conoce el origen de todo lo malo que oprime a los hombres. Ahora bien, es verdad que en un mundo perverso debido a sus ideales terrenales, no todos compartirán la solución de aquellos hombres inteligentes provenientes de Dios, pues quien hace justicia verdadera se preocupa de que no haya el mal, y que nadie sufra consecuencia de ello, pero para tal fin todos deben de librarse de todo ideal terrenal materialista que origina males y problemas diversos en todos, y no todos lo harán, ya que para quienes aman lo terrenal material debido a sus ideales materialistas, dejar de lado lo que aman es algo malo, y no les parece algo bueno en verdad, pues viven confundidos y sin conciencia de nada, y actúan de manera irreflexiva
amando cosas inertes provenientes de lo terrenal más que a sus semejantes, y que a toda criatura existente, y que a su propio planeta, y que al final los lleva a experimentar todo tipo de sufrimientos, ya que es un hecho obvio que el que no sabe lo que hace, se equivoca y sufre, pero el que sí sabe lo que hace, acierta en todo y es feliz. Por ello pregúntense ustedes mismos, ¿quién es realmente feliz en el mundo y de un modo único? Ahora bien, ante la realidad anterior se deduce que no es difícil hacer que todas las personas lleguen al conocimiento de la verdad. Lo difícil es hacer que la acepten y la pongan en práctica, pues los hombres terrenales están muy acostumbrados a lo que consideran equivocadamente correcto dentro de sus ideales terrenales, porque el enemigo de la verdad, Satanás, siempre está sembrando mentiras en los hombres, aprovechando que estos hombres están descuidando la palabra de Dios debido a sus afanes terrenales dentro del mundo, para entorpecer en ellos su entendimiento y que nadie llegue a la verdad. De otro modo, Satanás vive matando espiritualmente a los hombres en la tierra, para que ninguno de ellos llegue a la sabiduría de Dios que es vida, y descubran a su verdugo y cobren venganza de él. Fue así que nos lo dio a conocer nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo, y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Entonces los seguidores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esa cizaña? Respondió el patrón: Eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿Quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. De la parábola anterior se deduce lo siguiente: la buena semilla refleja la doctrina espiritual de Dios Padre o palabra de Dios. La cizaña es la mentira de Satanás, que impulsa a los hombres a poner sus ojos en todo lo terrenal, como las doctrinas terrenales y bienes materiales. El hombre que sembró la buena semilla, o sea, la palabra de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Su campo es su iglesia que surgió del mundo, es decir, todos los hombres terrenales que creyeron en Jesús y se organizaron para vivir con fundamento en la doctrina del Señor. Entonces, Jesucristo vino al mundo y sembró en aquellos hombres la palabra de Dios con buena semilla de trigo, ya que mientras Jesús estaba presente en la tierra, la gente recibía de él la palabra de Dios. Pero cuando Jesucristo se fue de este mundo, los hombres se quedaron dormidos en la espera de su Señor. Es decir, los hombres dejaron de prestarle mayor importancia a las palabras de Dios en espera del retorno del Mesías. Satanás, aprovechando la distracción y el desconcierto de los hombres, logra confundirlos, haciendo pasar entre ellos como algo bueno a la cizaña que siembra en ellos. Es decir, Satanás hace que los hombres que empiezan a adoptar la vida cristiana fundamentada en la doctrina espiritual de Dios, depositen también sus esperanzas en las doctrinas terrenales provenientes del mundo y sus riquezas materiales. De ese modo, Satanás hace que todos los hombres adopten doctrinas espirituales mezcladas con doctrinas terrenales provenientes del mundo y sus riquezas, en las cuales también los hombres depositan sus esperanzas. Por eso indica la Escritura lo siguiente: cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Los servidores del Señor Jesucristo se asombran de la realidad en que los hombres nuevamente están confundidos y no saben distinguir lo bueno de lo malo, o sea, lo espiritual de lo terrenal, y van a decírselo al Señor. Por esto indica la Escritura que entonces los servidores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esa cizaña? Y además los servidores quieren arrancar la cizaña de entre el trigo. Pero el Señor sabe que eso proviene de Satanás, y como no quiere perder a los hombres, sino que todos se salven,
el Señor indica a sus servidores que no arranquen la cizaña, sino que los dejen crecer juntos hasta la hora de la cosecha, o sea, hasta el día del conocimiento de la verdad, o sea, cuando todo salga a la luz con la venida del Hijo del Hombre. Ya que si uno le dijera a los hombres, renuncien a todo ideal terrenal, dejen todo para hacer la voluntad de Dios en su sentido espiritual pleno, los hombres que a lo largo del tiempo aprendieron a amar lo terrenal y por eso le dieron lugar en sus vidas, preferirían renunciar a la vida espiritual que a lo terrenal, y se condenarían también con el mundo. Por esto indica la Escritura lo siguiente: no, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Sin embargo, para el día de la cosecha, cuando todo salga a la luz, los segadores, es decir, aquellos hombres que aprendieron a distinguir lo bueno de lo malo, o sea, lo espiritual de lo terrenal, sabrán desechar por ellos mismos todo lo malo de los ideales terrenales y condenarlos al exterminio. A esto se refiere la Escritura cuando afirma que entonces diré a los segadores, corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. De esta manera se cumple también lo que anunció el Señor cuando dijo, vean cómo se recoge la maleza y se quema, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obraban el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Así también, estos hombres que se convierten a la verdad espiritual de Dios, gracias al Hijo del Hombre, llevarán a la conversión de muchos hombres, los cuales deberán reunirse y establecerse nuevamente como la verdadera iglesia de Jesucristo en sus lugares donde se congreguen. Por esto, el Señor dice que, después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. La palabra de Dios no está ligada a un momento en particular, sino que se proyecta hacia la eternidad. Por tal motivo, en la breve explicación que da el Señor Jesucristo respecto a esta parábola, indica que Jesús les dijo, el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino. La maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Vean cómo se recoge la maleza y se quema, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obraban el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Ante toda esta realidad de los hombres en el mundo, hubiera sido bueno que las personas del reino, o sea, los verdaderos cristianos, practicaran la doctrina de Dios de un modo puro, es decir, en su sentido espiritual pleno, lejos de las costumbres y estructuras sociales del resto del mundo que tienen ideales terrenales materialistas. Pero debido a que con el tiempo la Iglesia fue creciendo e insertándose en el mundo, surgieron aquellos falsos pastores y maestros anunciados con anterioridad, y que hicieron tropezar a los creyentes, al corromper sus ideales en el Señor con los ideales terrenales materialistas del mundo que parecían hacerles un bien. De esa manera, debido a los falsos maestros y pastores, los creyentes de Dios dejaron de hacer la voluntad del Señor en su sentido espiritual pleno al dar paso en ellos mismos a los ideales terrenales materialistas, con los cuales se confundieron y ya no saben distinguir lo realmente espiritual de lo terrenal, y creen que siguen obrando el bien a los ojos de Dios, cuando eso no puede ser así ni es así, debido a que los ideales terrenales los hacen ser parte del maligno, mediante el sentir inhumano que origina en ellos el egoísmo, la codicia y la ambición. Sin embargo, no todo está perdido, ya que lo que hace falta nuevamente es que los creyentes aprendan a distinguir lo que es espiritual de lo terrenal, para que desechen de ellos mismos todo lo malo de los ideales terrenales, para poner por obra la voluntad de Dios en sus vidas, aún valiéndose de las cosas terrenales materialistas. En otras palabras, los hombres que viven nuevamente confundidos aún pueden salvarse, desechando de ellos mismos todo ideal terrenal que origina en ellos sentimientos inhumanos, como el egoísmo, la codicia y la ambición.
para dar paso a un sentir espiritual altruista, generoso y con deseos de superación en la doctrina del Señor que es verdad, y no en el conocimiento terrenal proveniente del mundo. Entonces, a partir de la parábola del trigo y la cizaña, así como, aun cuando la cizaña haya crecido junto con el trigo no se ha echado a perder por causa de la cizaña, así también la doctrina de Dios no se ha echado a perder por causa de las doctrinas terrenales. Ni siquiera los creyentes se han echado a perder, ya que los verdaderos creyentes, cual ovejas del rebaño de Dios, oyen la voz de su pastor verdadero, de aquel que dio su vida por ellos, y le siguen en cuanto oyen su voz verdadera prorrumpida por medio del Hijo del Hombre. Por eso indica Jesús que el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. Así también ya lo indica el Señor. De verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El portero es aquel que se hace llamar pastor, maestro o ministro del Señor, y tiene en su poder a muchas ovejas. Entonces, a la voz de este Hijo del Hombre, aquellos porteros deben abrir la puerta del rebaño, indicando que su pastor está aquí, y las ovejas oirán en su pastor la voz de su Señor y le seguirán. Si el propio portero habla mal del Hijo del Hombre para confundir y no dejar salir ni que vayan hacia su Señor las ovejas, es decir, los verdaderos creyentes, entonces ese portero es falso y es un ladrón y salteador que persigue sus propios intereses o provechos. Asimismo, no todas las ovejas que están a cargo del portero, o sea, de aquellos que dicen ser pastores o maestros o ministros del Señor, son las ovejas propias del Señor Jesucristo, ya que en todo aquel rebaño hay verdaderos creyentes y falsos creyentes, o sea, aquellos que creen ser parte de la Iglesia de Jesucristo, pero que no dejan para nada sus ideales terrenales con los cuales han ido corrompiendo al resto. Por esto lo especifica la Escritura cuando dice: a éste abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Las otras ovejas, es decir, las que se quedaron con el portero y no salieron a la voz del pastor verdadero, o sea, del Hijo del Hombre, esas no pertenecen al Señor, y por eso no quisieron salir a su encuentro. Y al respecto, ya lo indica la Escritura por medio del profeta Ezequiel cuando afirma lo siguiente: y a ustedes, mis ovejas, esto dice Yahvé: juzgaré entre ovejas y ovejas, entre chivos y carneros. Así que no les basta con pastar en un buen potrero. ¿Por qué han pisoteado el resto del pasto? Si toman un agua clara, ¿por qué han enturbiado el resto con sus pies? ¿Acaso mis ovejas tienen que ramonear lo que ustedes pisotearon y tomar lo que enturbiaron los pies de ustedes? Por eso, esto dice Yahvé: juzgaré tanto a las ovejas gordas como a las flacas. Ustedes les han pegado a costillas y lomos, han corneado a todas las más débiles hasta echarlas afuera. Por eso salvaré a mis ovejas, las pondré a resguardo de los ladrones y juzgaré entre unas ovejas y otras. Sin embargo, tal como lo dice la Escritura, del mismo modo, el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo la responsabilidad de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Es así como Dios Padre juzga a los hombres, por medio de su Hijo que habla las palabras de su Padre. Así les da a conocer la verdad para que todos se corrijan y enderecen sus caminos. O sea, dejen de lado los ideales terrenales materialistas para dar paso a los ideales espirituales en su sentido pleno, en los que se obra por amor verdadero. Entonces, los creyentes que oyen la voz de su Señor van a su encuentro voluntariamente y hacen la voluntad de Dios en su sentido espiritual pleno. Así también queda claro que,
No se le puede exigir a las personas del mundo un cambio de vida de la noche a la mañana, pasando de sus ideales terrenales a los espirituales. De lo contrario, se alejarán de la verdad sin siquiera haber observado y experimentado los buenos frutos de la vida espiritual. Por eso, todo verdadero cristiano debe saber esperar y perseverar en la doctrina del Señor en todo momento y en todo lugar, e ir convenciendo al resto de personas de ponerlas también en práctica en sus vidas, mediante su predicación perseverante de la verdad con palabras y hechos. Recuerden además que el Padre Celestial no impone su reino en los hombres por la fuerza, sino que cada quien debe de hacerlo por fe verdadera, es decir, convicción plena en el bienestar real que procura la sabiduría de Dios en todo y todos. Por el contrario, el reino de los hombres terrenales, por medio de sus propios ideales ajenos a los del Padre Celestial, sí obligan a los hombres a ser parte de su sistema de vida terrenal. Y esto se evidencia, por ejemplo, en la siguiente pregunta. ¿Necesitamos dinero? Tal vez tenga en parte verdad, pero no para vivir, sino más bien para satisfacer los requerimientos del mundo que nos constriñe a ser parte de su sistema mercantilista basado en la compra y la venta, y en la que todo mundo se hace parte debido a la búsqueda de todo aquello que necesitan para mantenerse, tales como alimento, vestido, casa, salud, etc. Es así como en el mundo de los negocios propios de los ideales terrenales materialistas, todos comercializan su propia voluntad y se hacen parte del maligno, que así les graba en la mano derecha o en la frente la marca de la bestia. Les graba en la mano derecha la marca de la bestia cuando las personas obran según los ideales terrenales materialistas, y no según la voluntad de Dios en su sentido espiritual pleno. Y les graba en la frente la marca de la bestia, cuando les inserta el ideal terrenal de poseer riquezas materiales o dinero, con el objetivo equivocado de que de ese modo se consigue o se gana la vida, escapando de una falsa esclavitud producto de la pobreza. Sin embargo, recuerden que la pobreza no es el mal ni esclaviza a nadie, sino más bien es el sentir inhumano de los hombres terrenales, que son egoístas, codiciosos y ambiciosos, los que originan toda clase de males, males que los esclavizan tanto a los hombres pobres como a los ricos, pues los oprimen y ciegan su entendimiento, pues el hombre es esclavo de sus propios ideales terrenales que los dominan y pervierten entre los unos a los otros. Y el hombre le ofrece todo tipo de sacrificios a este ídolo que los oprime, es decir, al falso poder de las riquezas materiales, cuando todos sacrifican su tiempo, su esfuerzo y hasta su propia persona en cuerpo y alma. El hombre se da en sacrificio al ídolo opresor en su cuerpo mediante el sacrificio de su propia salud o la de sus familiares o parientes o hijos, cuando los privan de todo con el objetivo de amasar fortuna. Y el hombre se da en sacrificio al ídolo opresor en su alma cuando descuidan la palabra de Dios por llenarse de ideales terrenales con los cuales mueren espiritualmente y van matando también a sus familiares o parientes o hijos que los imitan y jamás llegan al conocimiento de la verdad, ya que nadie les da la verdadera enseñanza de vida, ni se interesan en obtenerla. Y así, todos dedican en sus afanes terrenales su propio trabajo en sacrificio de muerte al ídolo opresor, con el objetivo de conseguir dinero o riquezas materiales, y no con la intención de conseguir un mundo mejor, aprendiendo a valorar lo que realmente es bueno para el ser humano, es decir, la sabiduría de Dios Padre. Por eso, cuando no tengan dinero para algo que les sea necesario, recuerden que ante todo tienen un buen y valioso cerebro hecho por Dios, y que no debe de ser empleado para lo malo, sino para ayudarse los unos a los otros. Recuerden que todo lo anterior es el reflejo de lo ya sucedido en tiempos de Moisés, cuando Yahvé le indica a Moisés que bien pronto se han apartado del camino que yo les había indicado. Se han hecho un ternero de metal fundido, o sea de oro, y se han postrado ante él, le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Así también sucedió en tiempos de los diversos reyes de Judá e Israel, que muchos de sus reyes erigieron becerros de oro como dioses y los pusieron en el templo de Dios, y al cual ofrecían sacrificios.
De manera similar a lo anterior indica la profecía de Daniel cuando indica lo siguiente. De uno de ellos salió un cuerno más pequeño, pero que se extendió mucho en dirección del sur, del este y de la tierra de belleza. Alcanzó el ejército de los cielos e hizo caer a la tierra una parte de él como estrellas a las que pisoteó. Se alzó incluso contra el jefe de ese ejército, le quitó el sacrificio perpetuo y sacudió los cimientos de su santuario junto con su ejército. En el mismo lugar en que se presentaba el sacrificio, erigió la abominación, pisoteó la verdad y tuvo éxito en todo lo que hizo. Me dijo, hijo de hombre, entiende que esta visión se refiere al tiempo del fin. A imagen de lo anterior, así también lo indica Jesús para el fin del mundo lo siguiente. Cuando vean al ídolo del opresor instalado en el lugar donde no debe de estar, el que lea que entienda bien, entonces los que estén en Judea huyan a los cerros. Ahora bien, tengan presente que los ídolos no deben de estar en el templo de Dios, como si esos ídolos de metal fueran dioses. Por lo mismo ya lo indica la Escritura que, en realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Así también el apóstol San Pablo ya lo advirtió que, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, a partir de lo anterior, entiendan que lo que Jesucristo nos dio a conocer es que cuando todos los hombres que eran de su iglesia den paso a su ser los ideales terrenales materialistas, provenientes del mundo y sus riquezas, desplazando así a la palabra de Dios de sus vidas, ya han dejado ingresar en el templo de Dios al ídolo del opresor. Por eso sepan que este ya es el tiempo del fin. Y el retorno a la tierra del Rey Jesucristo nuestro Señor ya no tardará mucho en suceder. Así también dice la profecía de Jesucristo. Cuando se presenten los primeros signos, enderécense y levanten la cabeza, porque está cerca su liberación. Por tal motivo, pongan en práctica la palabra de Dios que les he compartido hoy, y en su sentido espiritual pleno. De ese modo se enderezarán y levantarán la cabeza hacia la luz de Dios, ya que si lo bueno es algo que sirve, lo malo es algo que no sirve, y por lo tanto lo malo necesita repararse para que sirva, o de lo contrario será desechado. Y es verdad, hay cosas irreparables para los hombres, pero nada es imposible para Dios. Obren conforme a la palabra del Señor y se habrán hecho perfectos a pesar de todo lo malo de un pasado, pues Dios considera perfectos a los que le obedecen en espíritu y en verdad. Recuerden también que solo se reclama aquello que nos pertenece. Por eso, si el mundo les reclama algo, devuélvanselo, para que no se hagan esclavos de Satanás, que se vale del mundo para sus fines perversos. Pues el hombre cree ser dueño de las cosas del mundo, cuando en realidad nada puede llevarse ante la muerte corporal, y simplemente en su engaño se estaba haciendo parte del maligno, insubordinándose así al Padre Celestial. Tengan presente la enseñanza de Jesucristo y que consta en las Sagradas Escrituras, cuando afirma lo siguiente. Le mostraron un denario, y Jesús les preguntó, ¿de quién es esta cara y lo que está escrito? Ellos le respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo, devuelvan al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Jesús pues los dejó muy sorprendidos. Así también, devuelvan al mundo lo que corresponde al mundo y den a Dios lo que corresponde a Dios. Es decir, dejen de lado los ideales terrenales para dar paso en ustedes a la obediencia absoluta de la santa palabra de Dios y que procura bienestar pleno en todos. Por esto les dije, no todo está perdido, pues los hombres que viven nuevamente confundidos aún pueden salvarse, desechando de ellos mismos todo ideal terrenal que origina en ellos sentimientos inhumanos como el egoísmo, la codicia y la ambición, para dar paso a un sentir espiritual altruista, generoso y con deseos de superación en la doctrina del Señor que es verdad, y no en el conocimiento terrenal proveniente del mundo. Ya saben ahora que el mundo corrompe su alma con las cosas terrenales materiales, ya que por las cuales todos se pelean y dejan de lado el amor de Dios que es sabiduría. Así también,
Ya saben que al corromper su alma, nublan su conciencia y corrompen su inteligencia, al grado de juzgarse los unos a los otros con criterios pésimos terrenales propios de las apariencias, y que los hacen tener una inadecuada definición de buenos o malos, y que al final los confunden peor y corrompen peor, ya que genera juicios de valor en cada uno de ustedes, y entre toda la sociedad, debido a lo material, y no al sentir bueno de cada quien. Sin embargo, deben tener presente que nadie es malo si su actitud injusta e inicua es tan solo fruto del error, en el que todo el mundo vive por causa de la mentira de Satanás. Pero si alguien, sabiendo la verdad de Dios, obra de manera contraria a ella, ese alguien demuestra que es malo en verdad, y deben alejarse de aquel para no corromperse por su causa. Lo verdaderamente bueno es aquello que aprovecha nuestro ser y nos hace ser perfectos durante toda nuestra vida y no solo en un instante. Por ello, si la palabra de Dios nos hace perfectos obrando el bien, eso evidencia que necesitamos de ella en todo momento y que no debemos dejarla de lado. Por lo mismo, ya ustedes mismos darán paso a esta verdad si es que de verdad quieren aprender, aunque hasta ahora nadie más se ha interesado en aprender de la sabiduría de Dios, y con ello llegar a conocer al Creador de todo cuanto existe en el universo entero, de una manera tácita pero muy real, porque hay quienes estudian las Santas Escrituras para adquirir fama y reconocimiento ante el mundo, mediante documentos de hombres, pero hay quienes estudian las Santas Escrituras para adquirir y brindar enseñanza de vida y vida eterna en verdad a todo el mundo. Al final cada quien obtiene lo que busca, pero los que buscan enseñanza de vida adquieren por añadidura, además de la vida eterna, toda la gloria que Dios Padre les concede en él. Por lo mismo anterior les digo, bienaventurados aquellos que buscan sin descanso a Dios en su día a día, mediante el estudio de la Biblia. Bienaventurados aquellos que encuentran a Dios y lo mantienen consigo hasta el fin, mediante la práctica de lo correcto en la vida. Bienaventurado todo aquel que se considera hijo de Dios por causa de su perseverancia y fidelidad en Cristo Jesús como ejemplo de vida. Bienaventurados aquellos quienes siendo entendidos a la verdad, también son agradecidos con Dios Padre y le honran cada día con sus acciones justas. Bienaventurados aquellos que aplican las leyes de justicia de Dios en sus vidas, ya sea por propia voluntad o fe. Bienaventurados aquellos que hacen la voluntad de Dios, sin poner excusas para evitar alguna de sus palabras, porque Dios conoce la debilidad del hombre y por ello no le pide nada que supere sus fuerzas. Por consiguiente, tampoco hay excusas para no hacer su voluntad. Bienaventurados aquellos que enseñan la verdadera palabra de Dios, es decir, aquella que transmite en su plenitud los ideales espirituales del Padre, porque buscan el bienestar de las personas en el mundo. Bienaventurados aquellos que reconocen que necesitan de Dios en sus vidas, ya sea por su deseo fidedigno de hallar verdadera justicia y paz que no encontraron en el mundo, o debido al hecho de aceptar sus faltas y errores, hasta humillarse ante Dios al reconocer en Jesús su salvación y sentido de vida. Yo deseo de todo corazón que todos contemplen el rostro de Dios en sus vidas. Sin embargo, yo sé que este es tan solo mi deseo, y que es el fidedigno deseo de cada uno de ustedes quien les llevará ante Él. Y por lo mismo, benditos sean aquellos que tienen en sus vidas este mismo deseo de llevar el conocimiento de Dios a otros hombres, y esperan pacientemente que su sueño se les haga realidad. Porque lo más hermoso que me ha podido pasar en la vida es que Dios Padre me haya compartido de su sabiduría, y desearía que todos pudieran acceder a ella, porque sé que el mundo sería perfecto en verdad. Pero sé también que solo es un deseo mío y que es el propio deseo y amor verdadero hacia la sabiduría de Dios por parte de ustedes quienes les harán ganársela y recibir del Padre Celestial su Espíritu Santo. Ese Padre verdadero que nos dice implícitamente en sus santas escrituras que lo más hermoso y puro que hay en mi ser está escrito aquí y es para ustedes.